Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo la poderosa palabra de nuestro Dios, que como bien saben estamos estudiando el Evangelio de Mateo y ya vamos por el capítulo 13 y en esta ocasión vamos a estar meditando, estudiando, leyendo el versículo 38, que dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Ayer miércoles comenzábamos a ver la explicación que Jesús daba de la parábola del trigo y de la cizaña una vez los discípulos se lo pidieron. Y el Señor comenzó diciéndoles quién era el que sembraba la buena semilla, que era Él mismo. Es Jesús quien siembra la buena semilla. Y ahora continúa desglosando todos los términos que usa en esta parábola y dice que el campo es el lugar donde es sembrada la buena semilla, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los creyentes, y la cizaña hace referencia a los hijos del malo, los hijos del diablo. Pero vamos por partes. Cuando el Señor dice que Él es el que siembra en el mundo a los hijos del reino, lo que está queriendo explicar, lo que está queriendo decir, es lo que más tarde Lucas dijo cuando escribió el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y versículo 47, que dice que es el Señor quien añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Fíjate esto qué interesante. No somos nosotros los que decidimos añadirnos a la iglesia, sino que es Jesús quien nos siembra en la iglesia. Es Dios quien nos añade. El Señor dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y en el versículo 16, que no somos nosotros los que elegimos a Dios, sino que es Dios quien nos elige a nosotros. Oye, y esto es todo un misterio, porque uno no podría usar la lógica humana para explicar el por qué Jesús ha escogido a unos sí y a otros no. Usando el raciocinio humano, yo estoy convencido que cualquier persona hubiese escogido a los 12 discípulos totalmente diferente a como los escogió nuestro Señor. Yo creo que nosotros hubiésemos escogido seguramente a gente muy culta, estudiada, gente con buena fama, ¿verdad? Con un buen poder adquisitivo, gente con grandes carreras, con un dialecto tremendo, espectacular. Pero sin embargo el Señor lo que escogió fue gente sencilla, gente sin estudios, gente con muy mala reputación, como por ejemplo el mismo Mateo, que no nos olvidemos que era un recaudador de impuestos, y gente llena de defectos, como la duda de Tomás, el ímpetu de Pedro, o el carácter fuerte de Juan, de Jacobo. Pero sin embargo el Señor vio algo en ellos, y por eso no solamente los llamó, sino que los sembró como una buena semilla. Creo sin miedo a equivocarme, que lo que el Señor vio en ellos fue que eran personas moldeables. Sí, llena de defectos, pero moldeables. La Biblia presenta al Señor en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 18, como un alfarero que da forma al barro. Y todos sabemos que para que al barro se le pueda dar forma, el barro tiene que ser moldeable. Entonces es Jesús quien añade a su iglesia, quien nos siembra. Más tarde, Juan, cuando escribe su primera carta, en el capítulo 4 y en el versículo 19, dice que si nosotros amamos a Dios, que si de dentro de nosotros brota amor hacia el Señor, es porque Él nos amó primero. Y esto es algo que tenemos que entender a la perfección. Es Jesús quien nos escogió y quien nos ha sembrado. No somos nosotros los que nos hemos sembrado. Pero no solamente en el mundo está la buena semilla, que es representada en esta parábola como el trigo, sino que también por otro lado también está la cizaña, esa mala semilla que todo lo estropea.
Y esta mala semilla, ojo, porque no es sembrada por Dios. No es Jesús quien la siembra, sino que, como explica en este versículo, la cizaña son los hijos del malo. Que bueno, Dios mediante, lo veremos mañana, como el que siembra esta mala semilla es el diablo. Así que ahora tenemos una realidad delante de nosotros. En el mismo campo está el trigo, que son los creyentes sembrados por Dios, pero también está la cizaña, que son los hijos del diablo sembrados por el diablo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que cuando el trigo y la cizaña están en el mismo campo, externamente, son muy similares. En el interior no, pero por fuera son prácticamente iguales. Y asimismo pasa con los hijos del reino y con los hijos del malo. Externamente parecen los mismos, pero créeme que su naturaleza no tiene nada que ver. Mientras que los hijos del reino, lo único que buscamos son las cosas de arriba, son las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, como Pablo escribe en esa preciosa carta a los Colosenses en el capítulo 3 y en el versículo 1. Los hijos del reino, los hijos del malo, por el contrario, solo buscan los intereses de su padre el diablo. La Biblia enseña, en ese famoso pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Y es lo único que busca él y sus hijos. Siempre que tú veas a alguien tratando de hurtar, tratando de matar, tratando de destruir algo, pues ya sabes de quién es hijo. Ya sabes quién es el que le ha sembrado. Pero lo que realmente creo que nos enseña esta preciosa parábola es que no todos los que están en la iglesia son hijos del reino. Por desgracia, hay lobos que, como el libro de los Hechos en el capítulo 20 y en el versículo 29, Pablo dice que estos lobos rapaces entrarán en medio de la iglesia para no perdonar al rebaño. Yo sé que esto quizás es difícil de entender. Más que difícil, incómodo, diría yo. Pero es una realidad en la que el Señor ya nos está advirtiendo. No todos los que están en la iglesia son hijos del reino. Y esto hay que aclararlo, porque por desgracia hay gente que se ha llevado grandes desilusiones de estos lobos disfrazados de ovejas. Y claro, ¿cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que esta gente ya no quiere saber nada más ni de Dios ni de su preciosa iglesia, que es justamente lo que buscan los hijos del malo. Mira, no te puedes ni imaginar cuánta gente hay dañada, lastimada, decepcionada, defraudada, afectada, perjudicada por algo que les pasó en la iglesia. Y ahora tienen rechazo al Señor y a la iglesia. Y si por algún casual este es tu caso, alguien te dañó, te lastimó, te hirió, te estafó, tuviste una mala experiencia dentro de alguna iglesia, de alguna congregación, quiero dejarte bien claro que ese no era un hijo del reino. Te garantizo que esa persona no era un verdadero creyente. Lo más probable es que fuera un lobo rapaz disfrazado de oveja, que lo único que quería era eso mismo, sacarte del rebaño. Me encantaría decirte que en la iglesia lo único que vas a encontrar son personas buenas, son personas maravillosas, pero es que si te dijese eso te estaría mintiendo. Porque ya el propio Señor Jesucristo nos está enseñando que en el mismo campo hay trigo y hay cizaña. Hay hijos del reino y hay hijos del malo. Así que aprendamos a diferenciar quién es quién. Aquellos que te impulsan, aquellos que te empujan hacia el Señor, esos son buena semilla, esos son de Dios, esos son unos buenos creyentes. Pero aquellos que te dañan, aquellos que quieren alejarte de la congregación, que critican, esos son simplemente cizaña, que tarde o temprano ya vamos a ver cómo van a tener sus consecuencias. Si te has alejado de la iglesia porque alguien te dañó, por favor, recapacita cuanto antes y regresa junto al rebaño al que Dios te colocó. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor
Y vamos a orar por todas estas personas que están lastimadas, dañadas y alejadas de la iglesia y del Señor. Señor, te damos las gracias porque, como siempre decimos, tú eres bueno. Eres bueno en cualquier situación, siempre decimos lo mismo. Te adoramos y te bendecimos. En esta mañana, Señor, queremos orar por todos esos hijos tuyos que han sido lastimados, dañados, que han tenido alguna mala experiencia en alguna iglesia y por ese motivo decidieron apartarse, Señor. Oramos para que ellos vuelvan en sí y vuelvan al lugar donde tú los pusiste, Señor, que es tu iglesia preciosa. Señor, oramos por ellos para que ellos tengan, Señor, el poder de perdonar y que recapaciten, Señor, y vuelvan junto a ti, junto al dador de la vida. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno siempre, aún en las malas situaciones tú eres bueno. Gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, si así Dios vuelve a regalarnos el inmenso privilegio de seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Dios te bendiga.